Hola, soy Kev y bienvenidos a una nueva entrevista de A Pulso. Hoy se encuentra a mi lado Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. Ana María, muchas gracias por aceptar la invitación de Fiduprevisora a este espacio A Pulso. A ustedes muchas gracias por invitarme. Bienvenidos siempre a la Secretaría de Hacienda. Gracias. Quisiera iniciar con tu carrera. ¿Por qué decidiste estudiar economía de base y no otra? Pues mira, cuando yo estaba en el colegio, en 11, en el último grado, nos hacían como unas asesorías y trataban pues de ayudar a todas las niñas a tomar la mejor decisión en su carrera, y para mí no fue fácil decidir porque me gustaban las matemáticas, pero me gustaban mucho las ciencias sociales. Sí. Mi clase favorita era filosofía. Ok. Entonces mi profesora de filosofía, me acuerdo mucho, en un recreo, me senté con ella y le dije, ¿qué hago? ¿Yo qué estudio? No sé qué estudiar. Y entonces, bueno, ella me dijo, bueno, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere hacer? Y yo le decía, a mí me gusta mucho pues las ciencias sociales, pero me gustan mucho las matemáticas. Y ella me dijo, no, pues mire que la economía es como una buena combinación. Ok. Entonces, en un recreo del grado 11 decidí estudiar economía. Pero tengo la curiosidad en esas pruebas, ¿qué otras opciones? Pues en esa época uno, cuando se postulaba a la universidad, ponía como su opción, segunda opción. Como segunda opción me acuerdo que puse ingeniería industrial. Sí. Y después pensé que había sido una mala estrategia, porque realmente eso se debía pensar en función de qué tan difícil era pasar a la primera, entonces uno ponía una segunda, pero las mías eran igual de difíciles de pasar. Ok. Entonces creo que fue como estratégicamente no muy buena, pero esa fue como el orden que puse en esa aplicación. Sí. Y como una mujer estratégica, ¿por qué te inclinaste hacia el sector público? Porque lo hablábamos y me dijiste, me desarrollé en lo público. ¿Por qué? Pues mira, ahí también te cuento como un poquito una anécdota. Cuando ya estaba en la universidad, en esa época no había Transmilenio y yo me iba en un bus a la universidad, tenía que coger dos buses de mi casa a la universidad y siempre pasaba por la 26 con 13, donde estaba el edificio del Departamento Nacional de Planeación, y yo desde el bus miraba ese edificio y yo decía, este es mi sueño es algún día trabajar ahí. De pronto porque tuve profesores que en su momento tenían pues cargos directivos en el DNP y habían sido directores, y pues me ilusionaba mucho hacer parte como de ese mundo de la política pública. Imaginaba que desde ahí podía contribuir al país, a la sociedad, y recuerdo mucho esos viajes en el bus soñando con poder hacer parte de ese mundo. Sí. De alguna manera se podría decir que te proyectaste. Pues nunca o sea, realmente nunca he sido una persona que tiene hoy un puesto y se proyecta cuál será el próximo. Tal vez yo lo diría más como que encontraba un sentido en ese mundo Sí. de lo público. Sí, podría decirse que sí, me proyectaba trabajando en el sector público. Y llevas 15 años. Y llevo algo más de 15 años. Mi primer trabajo fue en el año 2004 en Ok. el DNP. Quisiera saber, en estos 15 años, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has presentado en tu carrera? Y más que eso, ¿cómo lograste superar ese desafío? Pues a ver, uno vive como muchos desafíos diarios, pero tal vez yo sí diría que el mayor desafío estuvo en la pandemia. Porque era un momento, pues por supuesto, de verdad de mucha exigencia para quienes estábamos en el sector público, que veíamos una responsabilidad muy grande en poder de alguna manera hacer que ese momento tan difícil que estábamos viviendo pues pudiera tener como algunas salidas. Y fue un desafío muy grande porque en un tiempo muy corto, desde la entidad en la que yo estaba, que era la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, se nos otorgó la responsabilidad de estructurar y sobre todo operar un programa que en ese momento, siento yo, fue muy importante, que fue el programa de apoyo al empleo formal. Sí. Lo que se buscaba con ese programa era que las empresas no tuvieran que despedir a sus empleados por el momento y la situación de crisis en la que estaban. Entonces lo que nosotros debíamos hacer era otorgar un beneficio, digamos un subsidio, si se quiere, a esas empresas, que consistía en un salario mínimo por cada empleado que continuara en la empresa.
Sí, pero eso operativamente significaba unos retos de unos tamaños mayúsculos y recuerdo mucho una noche en particular que ya teníamos que dar como el primer resultado de la primera convocatoria. Muchas empresas se habían postulado y era la primera vez que lo hacíamos. Eso implicaba cruzar bases de datos de 20 millones de datos. Nunca habíamos hecho algo así y recuerdo esa noche como un momento muy crucial porque teníamos que tomar algunas decisiones para sacar adelante el programa asumiendo los menores riesgos posibles. claro. Finalmente, pues logramos ya llevar eso a un momento donde todo se hacía en 5 días y funcionaba muy bien, pero pues el arranque fue muy duro. Como todo. Yo a lo largo de mi carrera he conocido mujeres de admirar, pero también me cuestiono mucho cómo ha sido, por ejemplo, el trabajar en cargos de alta dirección siendo mujer, cómo ves ese desarrollo. Pues creo que no es fácil, yo creo que a veces la gente sigue minimizando que sí hay todavía dificultad para las mujeres en seguir subiendo en sus carreras. Pues a mí me han pasado cosas que hay que aprender a sortear. Sé que también es cierto que estamos en un momento distinto al que le pudo tocar, por supuesto, a nuestras mamás o abuelas, pero pues a mí me sigue pasando, por ejemplo, que estoy en un evento público y soy la única mujer y se refieren a mí como la niña de la UGPP o la niña de Hacienda y pues yo sé que no, si bien no hay como una intención deliberada, pues sí hay porque presentan a las personas como el doctor de la DIAN, el doctor de tal y la niña de Hacienda. Sí. Son temas que yo creo que nos toca seguir trabajando como sociedad para entender, por supuesto, que digamos que ese poner a la mujer como un poco hacia abajo pues no corresponde a lo que realmente está sucediendo. Pero también creo muchas veces que hay una apertura absoluta por escuchar la voz de las mujeres, muchas veces incluso se busca genuinamente y se valora esa diferencia entre escuchar hombres, mujeres, gente mayor, jóvenes, o sea, creo que ahí está precisamente como la posibilidad de generar más valor agregado. Sí, y en esos momentos específicos donde has sentido esa incomodidad, ¿cómo lidias con eso o qué herramientas usas? Yo creo que depende uno como el momento, las circunstancias y demás, pero últimamente, y algunos compañeros son testigos de eso, pues simplemente siento a la persona y le digo, bueno, ven, mira, ¿por qué Sí. te refieres a las mujeres con lo que es que trabajas como las niñas? ¿Por qué lo haces? Entonces muchas veces que es que culturalmente, que yo naciendo no sé dónde, pero de forma muy abierta y tranquila porque, insisto, no creo que genuinamente hay un interés pues de nada diferente, pero sí creo que es importante ser explícito y hablarlo de forma directa y hacerle ver un poco a las personas pues por qué esa forma no es la correcta. Y pues creo que por un lado hablarlo de forma directa como te lo digo y por otro en el día a día seguir mostrando pues con el trabajo, con lo que uno hace, pues que el aporte de la mujer es realmente muy valioso para la sociedad. Y finalmente es un trabajo de educación, según lo que entiendo. De sensibilización, de educación y tal vez yo diría que niñas hoy que puedan ver esto, que pues vean que las mujeres estamos ahí, tuvimos una alcaldesa, tenemos ministras, tenemos secretarias en todas las entidades territoriales, tenemos CEOs de grandes empresas, o sea, que las niñas se acostumbren a ver a las mujeres en los más altos cargos es muy importante, porque ya no les va a tocar hacer una gran sensibilización. Yo veo a mis hijas y ellas, yo siento que no dudan que es posible que ellas lleguen a donde quieran llegar. Tal vez yo no lo vi tan frecuentemente, pues yo en el noticiero probablemente no veía, como ven hoy las niñas, mujeres dando entrevistas, ni siendo parte de un gabinete ministerial. Entonces, yo creo que pues es una sensibilización, pero también que se da con los hechos todos los días. Ante esas nuevas generaciones y que justamente te están viendo como un referente, tu cargo lo relaciono con carácter, eres una mujer de carácter, actualmente en la Secretaría de Hacienda.
¿Cuáles son esos objetivos que te planteaste apenas llegaste y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Pues sí, la verdad yo sí muy temprano, apenas llegué acá me hice esa pregunta, ¿qué es a donde yo quisiera aportar algo o llevar algo? Y tal vez la respuesta que te voy a dar no es nada novedosa, pero por lo menos sí hemos sido como insistentes en el mensaje, que creo yo es muy importante, que todos los 1.300 personas que trabajan acá, ojalá algún día les preguntaran qué quieren o qué están haciendo en la Secretaría de Hacienda y fueran capaces de decir, le estamos apuntando a 3 cosas. Sí. Más ingreso, mejor gasto y enfoque ciudadano. Yo me senté con un cuadernito un día y quise pintar esos 3 elementos, los pinté 2 así y 1 transversal. Entonces, más ingresos, por supuesto, una ciudad que quiere seguir apostándole a la inversión, que quiere seguir haciendo desarrollos en grandes proyectos, necesita ingresos. Y no necesariamente es muy importante que la gente entienda, más ingresos no es que esta secretaría llegó a buscar qué más cobra y más, sino eso tiene varios componentes. Uno es, por ejemplo, cómo reducimos la evasión. Sí. Que si bien Bogotá es una ciudad con una cultura de pago importante, hay una evasión que le cuesta a la ciudad todos los años, cómo logramos reducir eso, pero también más ingresos, hemos incluido un enfoque que es cómo traemos más manos a trabajar. Entonces, por ejemplo, creemos que hay mucho potencial en seguir aumentando el tema de alianzas público-privadas. Sí. O en el plan de desarrollo incluimos una herramienta que la ciudad nunca ha tenido, que es las obras por impuestos. Entonces, es cómo logro con los ingresos que tengo, traigo más manos a que algunas obras las hagan unos privados porque disminuimos riesgos, porque tenemos ciertas garantías, porque tenemos más gente en función de lograr los proyectos de la ciudad. Entonces, más ingresos, por ejemplo, en movilizar nuestra cartera. Bogotá, cuando llegamos, tenía una cartera de 12.7 billones de pesos, estamos trabajando para movilizar esa cartera, traer recursos al distrito, entonces, bueno, todo ese eje. Mejor gasto, tenemos una agenda importante de calidad de gasto. Desde el primer mes de este gobierno sacamos, por ejemplo, un decreto de austeridad del gasto. Muchas administraciones, el último que encontramos era un decreto que había dejado la administración al salir, para que aplicara la siguiente, ¿no? Nosotros dijimos, la austeridad la tenemos que aplicar a nosotros, con una política que llamamos de austeridad con propósito. Entonces, entre muchas otras cosas, dijimos, vamos a gastar menos en OPS, es decir, en prestaciones de servicio, apoyo a la gestión en contratistas. Y dijimos, este año vamos a tener un gasto en ese concepto por 10% menos que el año anterior. Y esa plata la vamos a llevar a financiar temas que hoy tenemos desprovistos, por ejemplo, en salud. Sí. Bajo un lineamiento del alcalde, la plata tiene que estar donde tiene un mayor impacto para el ciudadano. Entonces, en ese tema de calidad de gasto estamos trabajando de manera fuerte, buscando que, por ejemplo, evaluaciones de impacto de los programas nos permitan tomar decisiones de ajustes en el gasto, en fin. Todo un tema en esa línea. Y todo tiene que estar atravesado por un enfoque ciudadano. ¿Y por qué se nos volvió tan importante esto? Por supuesto, sabiendo que un servidor público, su función principal es el ciudadano, pero quisimos resaltarlo desde la Secretaría de Hacienda porque sabemos que veníamos de un periodo que fue difícil, de un cambio en el sistema que generó dificultades para los ciudadanos en el pago de sus impuestos, y queríamos un poco que eso que se hizo y que fue difícil de tener este nuevo sistema, pues lo convertamos más bien en una fortaleza hacia el ciudadano. Nosotros queremos que algún día de verdad la gente pueda decir, pagar impuestos en Bogotá es fácil. Entonces estamos como trabajando en todo eso, vamos a tener nuevas formas de atención, vamos a tener un punto de atención para grandes contribuyentes, como lo tiene, por ejemplo, hoy la DIAN, pero que la Secretaría de Hacienda no lo había tenido. En fin, estamos buscando realmente atender las necesidades del ciudadano de mejor manera. Sí, me hablas de coherencia entre el mensaje y las acciones. Estás en línea con nuestro alcalde Galán. Yo quisiera saber, desde la Secretaría de Hacienda, él manejó un mensaje justamente de cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué acciones puntuales se están haciendo para recuperar esa confianza? Pues yo creo que eso también es un tema que se tiene que ver con hechos. Entonces, pues yo creo, uno ve al alcalde atendiendo directamente temas complejos de la ciudad, en temas de seguridad, en temas de las obras. Él está ahí presente desde el día 1 de la posesión, pues de una instrucción general de salir a la calle, de entender los problemas desde
desde afuera y él mismo pues nos da el ejemplo permanentemente de eso. Desde Hacienda creo que pues es fundamental un mensaje y una realidad en términos de cómo los recursos de la gente se convierten en bienes y servicios. Sí. Es decir, cómo logramos que la gente vea que sus impuestos se traducen en un colegio, se traducen en un mejor servicio, se traducen en un comedor, en una obra. Entonces, como poder darle, y en ese componente que hablábamos de calidad de gasto, también está muy atravesado por ser capaces de hacer visible el recurso, Sí. en qué se convierte. Creo que eso es muy importante para que la gente pueda confiar. Sí, hay algo importante y son los alivios tributarios. ¿Qué se está haciendo en materia de ello y cómo va a funcionar de aquí a que se acabe el año? Es muy importante, tienes razón, porque además yo digo que esto es como un gana-gana para la administración y para el ciudadano. Entonces, en las discusiones del plan de desarrollo, lo que llevamos fue una propuesta de poder dar alivios tributarios a quienes se encuentran en mora en el pago de, pueden ser impuestos, recursos tributarios o incluso recursos no tributarios, multas de tránsito, en fin. Y consideramos de manera especial qué podía hacer el Consejo de Bogotá, porque digamos que una cosa es la competencia que tiene el Congreso a través de las normas, las leyes, y otra cosa el Consejo. Entonces dijimos, el Consejo, por ejemplo, tiene la competencia de decir, para aquellos que quedaron en mora durante la pandemia, que fue un periodo, ya lo hablamos, de tanta dificultad, y hubo quienes pues no pudieron pagar sus impuestos, vamos a dar la posibilidad de que con un descuento del 80% en los intereses y las sanciones queden al día con la ciudad. Pagan el 100% del capital y solo pagan el 20% de los intereses y las sanciones. Y con eso pues quedan al día con Bogotá. Hemos avanzado mucho. A la fecha 97.000 contribuyentes se han puesto al día. Eso quiere decir más o menos que todo un municipio como Cajicá Sí. se puso al día en este momento. Entonces, eso es muy importante para ellos, pero muy importante para la ciudad, porque hemos recuperado más de 130.000 millones que pues nos permiten, por supuesto, financiar planes importantes y proyectos importantes del plan de desarrollo. Entonces, invitar a todas esas personas que se encuentran en mora con Bogotá a que aprovechen los beneficios tributarios, los alivios tributarios, un 80% de descuento en intereses sin sanciones al pagar el capital. Esto tendremos plazo hasta el 13 de diciembre para que se beneficien de estos alivios tributarios. Cuando uno piensa en Bogotá, piensa en muchas cosas, que va desde la Changua, la Plaza de Toros, pero también hay algo muy importante y es Transmilenio. El panorama justamente dice que hay una falta de recursos por parte del gobierno nacional y que esto podría traducirse en un alza de la tarifa de Transmilenio. Quisiera saber Entonces, cuál es el panorama. Es importante que los ciudadanos entiendan esto, cómo funciona el transporte público en Bogotá y en todas las ciudades del mundo, en general. En general, los sistemas de transporte público no son autosuficientes, es decir, no se financia solo. En general, incluido Bogotá, requieren de un aporte público. Sí. ¿Cómo es en Bogotá? Para darles unas cifras muy gruesas. Operar el Transmilenio vale 6 billones de pesos al año, y por ingresos tarifarios, es decir, que todos paguemos nuestro pasaje, entran 3 billones. Sí. Los otros 3 tenemos que buscar cómo ponerlos. Entonces, el primer mensaje para la gente que cree que colarse en Transmilenio es algo que no afecta a nadie, pues nos afecta a todos, porque entonces tenemos que buscar recursos para cubrir esa diferencia, y esos recursos salen de entonces ya no poder invertir en más colegios, en fin, o sea, siempre hay un costo. Sí hay un costo, es decir, si yo no pago mi tarifa, estoy afectando al de al lado, me estoy afectando a mí y nos estamos afectando a todos. Entonces, tenemos 3 billones en esa diferencia que les he explicado. Y esos 3 billones, digamos que cuando nosotros recibimos el presupuesto, había un supuesto que era que 825.000 iban a llegar de la Nación, pero realmente esos 825.000 no estaban en el presupuesto de la Nación, solo en el del distrito. Okay. Entonces, pues digamos que nosotros empezamos a trabajar esto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte desde principios del año, y era claro pues que esos 825.000 no iban a llegar. Nosotros hemos hecho un ejercicio que lo llevamos al Consejo de revisar
nuestras fuentes en un proceso de armonización presupuestal y ya digamos que el distrito le puede dar el mensaje a la ciudadanía de que este año hemos hecho los esfuerzos necesarios para que el Transmilenio pueda operar hasta diciembre sin dificultad, incluso cumpliendo una promesa que el alcalde había hecho, que era no subir la tarifa troncal. ¿En qué estamos trabajando con el gobierno nacional? Que es muy importante, sí. Y es que no sea una negociación año a año de cuánto me va a dar, sino que apliquemos 2 artículos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos artículos lo que permiten es que la nación pueda participar en la cofinanciación de la compra de flota nueva que sea de 0 o bajas emisiones. En particular, ellos nos han dicho que para ellos el interés es flota eléctrica. Entonces, ahí la flota nueva que se compre eléctrica se podría comprar con participación 70% de la nación, 30% del distrito, en un mecanismo de vigencias futuras, y que eso sí ya en el mediano plazo permitiría que el FED no se siga aumentando, es decir, esa diferencia, yo compro más flota, entonces se hace más grande la diferencia, no, eso lo podríamos manejar de esa manera. Y el otro artículo dice que la flota que ya se compró hacia el pasado se pueda cofinanciar 50-50, también flota de estas características, de bajas emisiones o eléctrica. Y eso es lo que estamos trabajando con la nación, y eso es realmente lo que permitiría que estructuralmente el FED, esa diferencia pueda irse acotando en el tiempo y se vuelva más sostenible. Por supuesto, tenemos que hacer otros ejercicios, seguir reduciendo la evasión en el sistema, optimizar las rutas, en fin, todo un proceso que hace Transmilenio, pero es muy importante, y por eso lo estamos trabajando de la mano con la nación, que esos 2 artículos del plan de desarrollo los podamos materializar, porque son los que le darían mayor sostenibilidad en el mediano plazo a ese tema de la financiación del Transmilenio. Sí, esto lo que refleja es cooperación y consenso. Este lunes 21 se aprobó el cupo de endeudamiento, pero entiendo que Bogotá tiene un buen flujo de ingresos. Yo quisiera que nos explicaras por qué se necesitaba justamente la aprobación de ese cupo. Sí, el plan de desarrollo se financia con diferentes fuentes. Una de ellas, y desde que presentamos el plan de desarrollo, era un nuevo cupo de endeudamiento. Es como en la casa. Digamos, tú, por ejemplo, pues en el momento en que compras un carro o una casa, pues probablemente vas a adquirir una deuda para comprar. Sí. Pero pues el mercado de todos los días, pues no lo vas a comprar con un crédito, sino que lo vas a pagar con tus ingresos propios de tu salario, por ejemplo. Entonces aquí lo que hacemos es como acudir un poco a todas las fuentes posibles que tiene la ciudad. Entonces la ciudad tiene diferentes tipos de ingresos, los ingresos tributarios son unos, es decir, los que traemos por impuestos, pero también tenemos unas transferencias de la nación. El sistema general de participaciones son principalmente esas transferencias que el gobierno nacional hace a las entidades territoriales para pagar temas de salud, de educación. También tenemos otros recursos, por ejemplo, como los rendimientos financieros de nuestras inversiones o los dividendos que llegan por la participación que tenemos en diferentes empresas. Es decir, tenemos diferentes fuentes y una de ellas es el cupo de endeudamiento. Sí. Entonces, desde el principio que estructuramos nuestro plan de desarrollo, parte de la financiación era eso, un nuevo cupo de endeudamiento que efectivamente el lunes aprobó la Comisión de Hacienda y estamos próximos a llevar a la plenaria del Consejo, y que va a permitir financiar grandes inversiones en el plan de desarrollo, continuar, permite que la ciudad siga en un tema de dinamizar la economía a través de inversiones en obras de infraestructura, en los diferentes sectores, no solo obras de infraestructura en movilidad, sino en cultura, deporte, los parques, en fin, es una fuente importante para el plan de desarrollo. Justamente me gustaría que pudiéramos profundizar en el factor social, porque lo que normalmente las personas piensan, y más en Bogotá, que vemos obras en muchos lugares, es ¿y dónde queda el factor social? Pues mira, es muy importante. Este plan de desarrollo tiene un mensaje claro y es el gasto social que hizo la ciudad durante una época como la pandemia, que era un momento muy crítico, se va a mantener. Es decir, es un mensaje de decir, ese gasto social que se consideró en un momento excepcional, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantenerlo. Es decir,
es un gasto social muy importante que en una época que probablemente no es de crisis, se siga manteniendo ese gasto social, por ejemplo, en temas como integración social, en temas como el ingreso mínimo garantizado, esas transferencias a la población más vulnerable que se ha venido revisando, que se busca optimizar. Es un mensaje importante decir, esta ciudad, a pesar de haber superado un poco ese periodo de crisis, no quiere disminuir esa apuesta del gasto social. Sí. En algún momento de la entrevista te decía que vas a ser referente para personas de otras generaciones inclusive. ¿Qué recomendaciones o qué tips le darías a esas personas frente a cómo has superado la adversidad en algunos momentos de tu vida? Pues yo realmente creo que pues yo no podría calificar mi vida como que he tenido grandes momentos de adversidad. Pues por supuesto he tenido dificultades que me parece Sí. que hacen parte Del vivir. natural de la vida. Admiro mucho gente que de verdad ha tenido pues como situaciones de adversidad muy grandes, pero también veo en esa gente en general que salen muy fortalecidos como de momentos realmente difíciles. Pues yo en el día a día lo que creo es que esas dificultades, esas cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos ponen como a incomodarnos, realmente nos ayudan a sacar cosas mejores. Sí. Eso parece a veces como un tema muy clichésudo, pero yo sí estoy convencida de que cuando la gente asume las dificultades con una visión de transformación hacia algo mejor, eso sin duda sucede. Yo admiro mucho a la gente que vive situaciones difíciles con fortaleza, con entereza, con sonrisas. Llegamos a una sección que es un poco más light, es de preguntas rápidas, se llama confesionario financiero. Te doy dos opciones, tú me dices por qué, tal vez si me genera curiosidad alguna, te pregunto el por qué. ¿Ron o whisky? Whisky, Bien, no juzgamos. ¿Karaoke o baile? karaoke, Esta ya creo deducirlo, pero no se sabe, ¿sector público o privado? público. ¿Qué es lo que no te puede faltar al salir de la casa? Las gafas, el celular y el computador. Ok. ¿Cuál es tu gasto culposo? No, no tengo gastos culposos. ¿No? Lo que gasto lo gasto sin culpa. Ah, ok. Y esta es la que las mamás odian. ¿Tienes hijo favorito? No. Cero. Muy bien, así tiene que ser. Agradecerte el espacio. Hemos llegado al final. Ana María, me encantó esta entrevista. Esperar que todo lo que realices por Bogotá muestre cambios, que es lo que esperamos justamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos siempre. Gracias. Nos vemos la próxima semana o en dos en otro capítulo de A Pulso.